Muchas gracias te damos por esta bendición que nos das de estar aquí para buscar tu rostro, reconociendo, Señor, que no depende de nosotros una transformación profunda, la cual necesitamos. Esa metamorfosis que hablamos y que hemos hablado aquí tanto este año, Señor, no depende de nosotros, depende de ti. Depende de la obra tuya en nosotros y gracias, porque en ese proceso de santificación me permites participar. Bendito sea tu nombre. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por lo que tienes para nosotros hoy. Gracias por lo que nos estás entregando en nuestra mente y corazón para llevarlo a la práctica. Y gracias por cada oración que podemos elevar delante de tu presencia. Bendito sea tu nombre. Como siervos inútiles nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú seas glorificado, exaltado en nuestros corazones. Y todo es para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí en este lugar y disfrutar este tiempo con nuestra familia de la fe, con la cual pues compartimos nuestros anhelos espirituales, nuestro gozo en el Señor, y es una bendición muy especial. Creo que todos hemos traído peticiones de oración, pero ante todas las peticiones de oración, creo que lo más importante es reconocer que no es lo que pidamos lo importante, sino lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él en todo. Y creo que una de las cosas que hemos escuchado en la primera meditación es acerca de qué es un cambio en la vida, qué es un cambio profundo. ¿Cómo funciona esto del cambio profundo que nosotros necesitamos? Y se nos olvida muchas veces por nuestro diario vivir y por nuestra idiosincrasia pecaminosa que arrastramos de nuestra vieja naturaleza, se nos olvida que no depende de nosotros. Ese cambio profundo que necesita nuestro corazón, que necesita nuestra vida, no depende de nosotros, depende de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y qué lindo es que el Señor nos permite ser parte de ello. Quiero que meditemos ahora, para dar continuidad a este tema, vamos a hablar acerca de cuál es la forma equivocada de cambiar. Es un tema muy extenso, pero voy a tratar de dar nada más un pequeño resumen acerca de este tema, acerca de qué manera yo quiero cambiar, pero lo hago equivocadamente. Y quiero leer con vosotros en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, verso 19, no sé si está puesta la presentación, y si no está, pues me lo proyectáis vosotros, por favor. Genial, muchas gracias. Genial. Muy bien, pues vamos a hablar unos minutos nada más acerca de esa identidad, ¿vale? Dice la palabra, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida, y todo esto proviene de Dios. En primer lugar, estamos hablando de que estamos unidos, nosotros estamos unidos a Cristo. Quiero que miréis bien, por favor, en el versículo que no dice estamos con Cristo, estamos al lado de Cristo, dice que estamos unidos a Cristo, estamos pegados en Él. Y dice que somos entonces, cuando estamos unidos a Cristo, hoy no vamos a hablar de ese proceso para unirse a Cristo, pero damos por hecho de que el nuevo nacimiento genera esta unidad. Somos una nueva creación.
Ahora está la vieja naturaleza y ahora está la nueva naturaleza y somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir porque esa era de la vieja naturaleza y esa ya no la toma en cuenta y dice que sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto proviene de Dios. Está clarísimo que esto proviene de Él y no de nosotros. Luego vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículo 29, y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Quiero que notéis algo. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? Llevad mi yugo. No le está hablando a los de afuera, está hablando a nosotros, está hablando a sus hijos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí encontramos un problema, y es que nosotros normalmente vemos que el yugo del Señor no es fácil, es difícil. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Desde la perspectiva que lo estamos mirando. Porque aquí está hablando de una nueva naturaleza. Y cuando hablamos de la nueva naturaleza, es que esta nueva naturaleza, cuando lleva el yugo de Cristo, se vuelve fácil esa carga, ligera. Porque hemos aprendido a llevarla en Él, porque hemos confiado que no depende de nosotros, sino de Él. Insisto en ello. Luego, quiero hablar, en base a estos versículos, algunas premisas del problema de cambio. Tenemos un problema para cambiar. Hablamos de la necesidad del cambio. Hablamos del cambio profundo que necesitamos dentro de nosotros, de cambiar el amor genuino, ¿verdad?, que tenemos profundo, que no sea en otra cosa más que en Cristo. Ahora, hay un problema que nosotros tenemos, o varios problemas. Déjenme hablar de algunas premisas nada más. Nos cuesta reconocer nuestra enfermedad o nuestra imposibilidad humana. Sí, nos cuesta reconocer y por eso lo intentamos tanto nosotros y pensamos que podemos lograrlo. Entonces, esto lo que hace es estorbarnos en ese cambio que necesitamos experimentar. La segunda cosa es que creemos que depende de mis acciones. Y cuando yo creo que depende de mí, de mis acciones, es como tener un termómetro dentro de mi corazón, el cual va midiendo esa montaña rusa de mi vida diaria, de hago cosas buenas y cosas que no son muy buenas, o cosas malas o muy malas, y vivimos pensando de que podemos controlar esas cosas. La tercera cosa que quiero mencionar es que nos enfocamos y ponemos nuestra atención en la competencia de nuestra propia obediencia. Es decir, la obediencia que yo tengo depende de mí y solamente de mí. Así es que yo mido mi santificación, yo mido mi santidad. Yo decido cuándo ser más santo y cuándo ser menos santo. Y eso, en lugar de ayudarnos, nos frena en nuestra santificación. Número 4, me vuelvo anticristiano práctico. Es decir, descanso en mí, en mi obrar. Es decir, si obro bien, qué bueno. Si obro mal, pues qué malo. Pero descanso en ello. Lo que quiere decir que es anticristiano práctico es que con la mente soy un cristiano verdadero, pero con el corazón no lo soy. Y ahí está el problema de la metamorfosis, el problema del cambio profundo del cual estamos hablando. Y por último, déjeme decirle que esto jamás produce descanso. La Biblia dice, hemos leído, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si vivimos de esta manera, si tenemos esas barreras que nosotros mismos construimos, no vamos a tener descanso en nuestra alma. En otras palabras, el resultado de esto es que Cristo no es mi descanso. Cuando me porto bien, eso es mi descanso. Mi descanso soy yo mismo, no es Él. Necesito entender que mi descanso no está en mí, está en Él. Ahora, vamos a ver algunos motivadores erróneos en el cambio que necesitamos. ¿Qué es lo que nos motiva de verdad? ¿Qué es lo que nos está llevando a un cambio en nosotros? ¿Qué es lo que nos arrastra a un cambio?
Y hay 4 motivadores que queremos mencionar. El primero es la culpa, el segundo es el orgullo, el tercero el temor y el cuarto el egoísmo. Estos son motivadores erróneos para el cambio y que normalmente son los que más nos atacan a nosotros. El primero, por ejemplo, la culpa. La culpa nos empuja a intentar purgar con algo bueno un sentimiento incómodo de que anhela desesperadamente eliminar. Es decir, yo hice algo tan malo y necesito cubrir eso malo con acciones buenas. Y esto es algo que lo hacemos nosotros muy frecuentemente, porque hemos aprendido desde pequeños, nos han enseñado que así funciona, pero esto no es así. Y la segunda cosa es que no podemos cambiar. Como no podemos cambiar, tenemos la necesidad constante de demostrar a otros lo que valemos. Tenemos que estar constantemente demostrando nuestra valía, demostrando que sí, somos buenos cristianos, somos buenas personas por las acciones que nosotros tenemos. Y hemos visto que las acciones son la punta nada más del iceberg. Esto no quiere decir que realmente estemos actuando bien, porque en lo profundo de la motivación solo la conoce Dios, solamente Él sabe cómo estoy actuando en realidad, si eso es de acuerdo a su voluntad o no. En el libro de Hebreos capítulo 9, verso 14 dice la palabra: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está clarísimo que es solamente Cristo. Dice que se ofreció a sí mismo, y al ofrecerse a sí mismo entregó lo que yo necesitaba. Esa vida de santidad que yo no podía alcanzar de ninguna manera, la vivió Él y la entregó para que yo pudiese recibir limpieza de mi corazón y que pudiese servir al Dios vivo con mi corazón limpio. Ahora, es imposible cambiar hasta que mi culpa sea quitada, y quizás esa es una de las cosas más fuertes que nosotros debemos comprender, que mientras mi culpa no es quitada, es imposible cambiar. Posiblemente todavía estamos arrastrando culpabilidades dentro de nuestra vida. En nuestra historia hemos tenido muchas situaciones difíciles, muchos dolores, hay muchas heridas dentro de nosotros. El tema es qué ha pasado con esas heridas que arrastramos del pasado. La culpa ha sido quitada. ¿Cómo es que podemos reflejar una culpa que ha sido sanada? Podemos cambiar de verdad con el esfuerzo algunas acciones, podemos mejorar algunas acciones, pero lo que no podemos cambiar cuando la culpa no ha sido borrada es lo que amamos, porque seguimos amando cosas que queremos seguir alcanzando por nosotros mismos. Entonces, amados hermanos, podemos leer Isaías capítulo 6 y verso 7 que nos lo aclara. Y tocando con él sobre mi boca, dijo Isaías, he aquí que él tocó, y así que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese toque de Dios en los labios de Isaías le quitó la culpa que él tenía de su antigua vida. Isaías era uno de las personas más recomendadas para ser un gran profeta, un gran líder. Era una persona de buen testimonio. Sin embargo, cuando se presenta al rey, se da cuenta de la suciedad que hay dentro de él. Pero cuando toca el carbón en sus labios, le quita la culpa que tenía. Hermanos, no podemos nosotros ser transformados si esa culpa no ha sido quitada. Necesitamos comprenderlo. Únicamente hasta que la gracia, y déjeme leer este párrafo que lo copié literal del libro, dice: únicamente hasta que la gracia anuncia su perdón, comienza a brillar el sol del amor de Dios que derrite el hielo de nuestro corazón de pecado para poder acercarnos confiadamente a Él. Es únicamente, no hay otro camino, no hay otra opción, solamente es su gracia. Y luego, amados hermanos, podemos hablar un poquito del orgullo.
El orgullo es otro motivador erróneo para el cambio. El orgullo no ama a Jesús. El orgullo lo usa para sus propios fines. Normalmente eso es lo que pasa cuando el orgullo se manifiesta en nosotros. Y uno de los ejemplos de la palabra de Dios está en 1 Samuel capítulo 15. Si lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta de cómo actuó el rey Saúl en esta ocasión. Si leemos el verso 30 nada más, dice, y él dijo, yo he pecado, dijo Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este hombre no había obedecido lo que Dios le había mandado. Dios le dijo, tienes que matar a todo este pueblo, a los amalecitas. Y él dijo, no, yo lo que haré es quedarme con el rey como un trofeo y voy a tomar también las mejores ovejas y las llevo como el trofeo de mi victoria. El orgullo había crecido enormemente dentro del corazón de el rey Saúl y pecó delante de Dios. Ahora el profeta llega a confrontarlo. Has pecado delante de Dios. Y él dice, está bien, y muestra un arrepentimiento, una acción buena, como es decir, reconocimiento. Dice, es verdad, yo he pecado. Pero resulta que eso era superficial, porque lo que él más amaba era el orgullo que había de él, es que yo soy el que he ganado, no ha sido Dios, he sido yo. Y esto, aunque lo miremos ahora en una acción tan grande como la que hizo el rey Saúl, es lo que muchas veces nosotros también experimentamos. Saúl, sí es verdad, pide perdón y muestra un arrepentimiento, pero era algo nada más superficial. Esto es algo con lo cual tenemos que seguir luchando nosotros. Así es que luego podríamos hablar del tercer problema o del tercer obstáculo que tenemos para el cambio, y es el temor. El temor es un comportamiento egocéntrico. Solo obedecemos cuando creemos que podemos ser atrapados, sorprendidos o descubiertos. Esta parte es una de las cosas que nos cuesta mucho, y lo puedo decir por mí mismo, el temor a que sepan mi vida pecaminosa, el temor de dar a conocer, no buscar la sanidad, sino estar encubriéndome yo mismo entre mis cosas. Amados hermanos, el temor nos persigue normalmente y esto llega a ser un gran obstáculo para nuestro cambio profundo del corazón. Amo controlar mi comportamiento, pero lo amo para no sufrir. Así es que el amor se enfoca en mi sufrimiento, es egocéntrico, ¿verdad? El temor, pero es para mi beneficio, por lo que a mí me beneficia. Y también, pues no hay amor por Dios cuando el temor se apodera de mí. No hay amor por sus leyes tampoco, solo hay amor por mí mismo, el temor a las consecuencias. En Proverbios capítulo 1, versos 32 y 33 dice la palabra, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan, vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. El temor desaparece nada más cuando nosotros podemos estar en él. Me encanta cuando la palabra de Dios hace un énfasis constante en todo el Nuevo Testamento, especialmente de cómo es que nuestra vida puede ser una vida agradable delante de Dios únicamente cuando estamos en Cristo. No tenemos ningún mérito nosotros, únicamente estando en Cristo. Y la última es el egoísmo. El egoísmo tiene algo, y es que igualmente es un medio que utilizamos para lograr cosas para nosotros mismos. Por ejemplo, el ejemplo que pone Nicolás Tranchini en el libro, habla de un enamorado, por ejemplo, que da flores a la persona que está conquistando, y esta persona
es conquistada, pero por algo egoísta. Es decir, este hombre no está dando flores específicamente porque tiene un amor profundo por esa persona, sino porque quiere ser amado, quiere ser valorado por esa persona, y las flores solamente es un medio. Y me llama la atención la aplicación porque es lo que nosotros hacemos también delante de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Le llevamos a Dios buenas obras como un ramo de flores. Y le decimos, Señor, mira, acéptame porque yo me porto bien, porque yo ahora no falto los cultos los días domingos. Mira que ahora vengo a las vigilias, mira que ahora voy al culto de oración los martes. Mira, lo digo porque en el discipulado hemos llevado el seguimiento de algunas personas que dicen, ¿por qué Dios no me contesta si yo voy al culto de oración todos los martes? Y queremos que a través de lo que hacemos nosotros, pues mover nosotros, manipular a Dios de alguna manera. Así es que, si lo que nosotros hacemos, las buenas obras que hacemos, es para que Él nos acepte y nos bendiga, entonces la pregunta es esta: ¿cómo pueden ser buenas esas obras si tienen cosas como fin mi propia bendición? Mi propio beneficio. No es la alabanza y adoración, no es la obediencia hacia Él, sino es el beneficio que voy a tener yo. Así es que actúo egoístamente. Y hermanos, hay una cosa que nosotros creo que hacemos con frecuencia, y es que creemos que lo que Dios ama es que nosotros nos portemos bien y que seamos buenos. Y David hablaba al principio, en la meditación anterior, o sea, somos pecadores, y Dios no está esperando que nosotros pensamos eso porque Él sabe que no podemos vencerlo. Así es que lo que hizo fue darnos un escape, una salida a través de su Hijo. Y es por medio de Él que nosotros hemos alcanzado la santidad, la vida que Cristo vivió. Así es que quiere decir que Dios ama, pero ama más los deseos del corazón que las acciones que nosotros estamos haciendo, porque esas acciones muchas veces son engañosas y las estamos haciendo para que otros las vean y no porque de verdad estamos experimentando un cambio. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versos 15 y 16. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de inmundicia. ¡Wow! ¿Cómo es que debemos huir del egoísmo y permitir identificarlo y abandonarlo? Porque estas son cosas que podemos identificarlas en nuestro diario vivir. Déjeme cerrar con unos pensamientos. ¿Por qué intento cambiar con mis fuerzas? Esto que estamos hablando es una realidad. Intentamos cambiar con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas. Muchas veces lo hacemos de maneras muy nobles, como por ejemplo, estudiar más y llenarme la cabeza de conocimiento, no faltar a los estudios de los domingos, al estudio del miércoles, tener otro tipo de estudios y nuestra cabeza va creciendo, ¿verdad? Y creemos que esa es la manera, pero no baja a nuestro corazón, sino solamente es conocimiento. Y el conocimiento ayuda, pero el conocimiento no te puede transformar. Ahora, intentamos cambiarnos a nosotros mismos porque conscientes o inconscientemente pensamos varias cosas, y quiero por lo menos mencionar algunos. Primero, ¿qué es lo que pensamos? Que nuestra obediencia es lo que hace que Dios nos acepte. Ese es un engaño que nosotros tenemos. Pensamos que si soy obediente, Dios me va a aceptar. Y entonces el fundamento es buenas obras. Nosotros pensamos que son buenas obras las que yo debo hacer, que es mi fidelidad. Lo segundo, nuestra obediencia puede alcanzar los requisitos de santidad que Dios espera de nosotros. Yo voy a ser más santo, me voy a esforzar. Lo tercero es que nuestra santificación es obra nuestra y no de Dios. No, yo voy a orar mucho, voy a ayunar mucho, esto depende de mí.
Es verdad que ayunar y orar te va a ayudar mucho, pero no depende de ti. Esto es una herramienta, una disciplina que Dios te ha dejado para ayudarte en el proceso. Y número 4, nuestra obediencia merece el posterior favor de Dios. Pensamos que Dios es un moralista y lo podemos manipular. Podemos manipular a Dios y estamos muy equivocados. Termino con Romanos 3:20, dice, porque nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Romanos 5:20, pues la ley de Dios fue entregada para que toda gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y por último, Filipenses 1:16, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Qué lindo es entender que no depende de mí. Hermano, yo no sé cómo te sientes tú, pero a mí me da un descanso. A mí me llena de descanso. No depende de mí. Cuando a ti te ponen una carga grande y luego te dicen, perdona, no te preocupes, no depende de ti. ¿Cómo te sientes? Te sientes, wow, puedo descansar en Él. Vamos a estar en pie y le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a decir, Señor, de verdad solamente puedo depender de ti. Dios mío, perdóname cuando intento ganarme la santidad, la salvación. Intento ganarme tu gracia, intento ganarme lo que ya está pagado. Estoy queriendo pagar algo que no debo. Señor, perdóname, por favor. Perdona a cada uno de los hermanos que sienten esta misma carga en el corazón. Señor, ayúdanos a cambiar, a tener un cambio profundo, real en el corazón. Confiar que solamente dependemos de ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor.